A todos, mi nombre es Miriam Ramírez, soy consultor del Centro de Soporte. El día de hoy vamos a revisar el proceso estándar de compras de importación. Por favor, cualquier duda que tengan, no duden en comentarla para poder revisarla e ir atendiendo cada una, ¿sí? Vamos a dar inicio con la presentación. El contenido del día de hoy es introducción al proceso de compra de importación. Vamos a validar lo que necesitamos para la compra de esto, validar la información requerida para los artículos de importación, el manejo del escenario con nuestro agente aduanal y algunos escenarios que tenemos disponibles o que se pueden llegar a presentar durante este proceso. El objetivo es conocer los procesos básicos de la compra de artículos de importación y los servicios del agente aduanal, analizar la repercusión de los movimientos hechos en los documentos y revisar algunos escenarios del proceso de importación. Bueno, dentro del tema 1, como parte fundamental dentro de SAP, recordemos, siempre tenemos los datos maestros, que son los que controlan todo nuestro proceso. Tenemos también el control financiero, que es la parte de todos los asientos contables que estaremos generando. El proceso estándar recomendado por SAP es manejar una orden de compra, generar nuestra factura de reserva, tener un pago efectuado a esta factura de reserva, generar la entrada de mercancía. Recordemos que a veces el proceso de la importación pues suele tardar algún tiempo, por lo cual se genera la entrada de la mercancía posterior quizás a efectuar la compra. Y por último, vamos a añadir el costo de la importación a la mercancía comprada. ¿Qué necesitamos para poder hacer esto? Bueno, pues necesitamos tener dados de alta a nuestro proveedor extranjero para utilizarlo en todas nuestras transacciones e identificar de dónde proviene la compra. La información necesaria para realizar las compras con nuestro proveedor extranjero, bueno, ¿qué es lo que necesitamos como base? Es asignarle un código, un nombre a este proveedor extranjero. También asignarle nuestras cuentas que se van a ver afectadas dentro de los diferentes documentos. En este caso, yo aquí tengo cuentas por pagar, proveedor extranjero, cuenta de compensación de anticipo, tengo anticipo a proveedores, es una cuenta general, y cuenta provisional de anticipos. Bueno, en la imagen ustedes pueden ver que es una cuenta puente de solicitud de anticipo de proveedores. Esto depende también de su catálogo de cuentas, de cómo lo tengan definido, qué cuentas quieran utilizar, si son específicas para la importación o bien algunas pueden ser genéricas, como puede ser la cuenta de anticipos. También vamos a darle lo que es el impuesto. Vamos a determinar qué impuesto es el que está utilizando, si es obligatorio o no es obligatorio, dependiendo. En este caso, para mi proveedor extranjero, pues tengo el RFC genérico, que es otro de los datos mandatorios para yo poder crear mi socio de negocio dentro de mi sistema, ¿sí? La información necesaria para realizar la compra, bueno, pues aquí depende, puedo tener la dirección de facturación en este caso para ya arrastrarla en los diferentes documentos, y puedo tener ubicaciones de destino que pueden ser bodegas, puede ser la misma de facturación, pueden ser diferentes diferentes direcciones a las cuales se registra la entrega de la mercancía, ¿no? En la parte de los artículos, ¿qué es lo que yo necesito? Bueno, pues de la misma manera necesito lo que es un código para mi artículo, una descripción. Aquí, por ejemplo, puedo designarle una clase, un grupo de artículos, un grupo de unidad, una lista de precios. En la parte de la pestaña general es importante determinar si va a ser por lote, por serie, si va a ser la gestión en todas las transacciones o solo en entradas, solo en salidas, dependiendo cómo lo necesite. También tengo que determinar que mi artículo es de inventario, si es de venta, si es de compra. En este caso, pues va a ser de compra, porque si puede ser que sea para uso de mi empresa, entonces no sería artículo de venta, pero si lo voy a vender, si mi objetivo es comercializarlo, pues sería tildar el artículo de venta para que yo lo tenga disponible en mis documentos de venta. En la parte de datos de compra, voy a determinar qué unidad de compra es, si es una pieza, si es una caja, si es un empaque más pequeño y cuántas piezas trae por cada unidad de compra.
Esto va a ser para la parte de inventario. Si yo llegara a comprar cajas, aquí va a decir cajas y artículos por unidad de compra, bueno, pues en mi caja pueden venir 5 piezas, pueden venir 10 piezas, pueden venir 20 piezas, dependiendo de cómo lo venda mi proveedor. Y esto se va a ver repercutido en la parte de datos de inventario, porque yo compro una caja que contiene 10 piezas, en mi inventario voy a ver 10 piezas. Eso es lo que va a pasar, ¿no? ¿Qué pasa con el proceso estándar de compra de la importación? Bueno, nuestro primer documento es una orden de compra. ¿Por qué una orden de compra o por qué es recomendable manejarla? Dentro de los informes de compras, recordemos que nosotros tenemos el análisis de compra. Es un informe sencillo, no tan complejo, pero que me puede a mí servir para analizar diferentes ángulos. ¿Por qué? Porque bien yo puedo colocar a lo largo de mi año fiscal o de mi mes o de mi semana, dependiendo cómo lo maneje, puedo ubicar 10 o 20 compras. Pero de esas 10 o 20 compras pueden que se hayan finalizado solamente, vamos a dejar el ejemplo con 10. Coloqué 10 compras en las cuales aproximadamente la compra de mis artículos sumaban 1000 artículos. Pero al final solamente tuve lo que es y concreté 8 órdenes de compra. Entonces, esas 8 órdenes de compra se convirtieron en recepción de mercancía en inventario físico que yo tengo disponible para vender a mis clientes. Entonces, 2 órdenes de compra no se concretaron. Porque es importante tener este estadístico, porque ahí yo puedo determinar por qué no se concretaron. Puede ser que el precio subió, que el proveedor no me respetó el precio que habíamos acordado, no respetó las condiciones de la compra y entonces pues decidí no llevar a la conclusión ese proceso, esa orden de compra. Entonces puedo hacer un estadístico, una comparación de mis órdenes colocadas contra lo efectivamente comprado. Eso es lo que pasa. ¿Qué efecto tiene la orden de compra? No tiene un efecto contable, es únicamente informativo. Va a afectar a mi inventario en la parte de ordenados o pedidos, dependiendo cómo lo tenemos configurado el idioma dentro de Business One. Entonces, esa es la afectación que yo voy a ver y al final en disponibles. Lo que tengo en stock es efectivamente el inventario que yo tengo disponible para vender a mi cliente. Es decir, si un cliente viene hoy mismo y me dice, ¿sabes qué? Quiero 50 piezas, suponiendo que esa es su idea de comprarme, yo solamente tengo para darle en ese momento 10 piezas, pero tengo en camino otras 50 con las cuales puedo llegar a solventar lo que él me está pidiendo, pero no las tengo físicamente, vienen en tránsito, es mercancía en tránsito. Entonces es importante que estos ordenados siempre tengamos presente el concepto de que es mercancía en tránsito, aún no la tengo en mi almacén, entonces no la tengo disponible para la venta, la voy a tener. Entonces puedo darle una fecha predeterminada de decirle llega en tal fecha, acorde a lo que acordé con mi proveedor, etcétera, ¿no? Esta es la afectación que yo voy a ver con este documento y es para lo que me puede servir. La orden de compra, me imagino muchos la han utilizado, es muy similar a la mayoría de los documentos que tenemos dentro de SAP, donde yo le voy a colocar mi proveedor, en este caso va a ser un proveedor extranjero, voy a poner la fecha de contabilización, la fecha de entrega puede ser igual o diferente a mi fecha de contabilización, la fecha de documento puede ser también igual o diferente, dependiendo, y en la parte de contenido, bueno, voy a desglosar cada uno de los artículos que yo estoy comprando y la moneda en que lo estoy comprando. Cabe resaltar que depende de cómo tenga configurado mi socio de negocio, porque puede ser en dólares, dólares canadienses, euros, libras, etcétera, ¿no? Dependiendo cuántas monedas tenga yo dadas de alta en mi sistema, o bien puede que mi socio de negocio tenga monedas todas, entonces puedo colocar el documento en cualquiera de estas monedas disponibles. Al momento de crearla, bueno, pues yo ya voy a estar haciendo una afectación al inventario en la parte de pedidos, ¿sí? Voy a ver que tengo disponibles más inventario del que tengo en stock, pero recordemos, no lo tengo físicamente. La factura de reserva. ¿Qué diferencia hay entre la factura de reserva y una factura de proveedores estándar, que es la que usualmente se usa? Bueno, la factura de reserva de proveedores lo que hace es reconocer la deuda, pero sin hacer una entrada de mercancía. ¿Qué es lo que sucede? Si su proceso se deriva de una orden de compra y pasa directamente a una factura de proveedores estándar, al momento que yo genero una factura de proveedores estándar y mi artículo es inventariable, nos manda un mensajito SAP que dice, no se encuentra recepción de mercancía.
desea, y en ese momento lo que hace es junta estos dos documentos, hace el reconocimiento de mi deuda con mi proveedor y hace la entrada a mi almacén, afecta esos dos movimientos, esos dos documentos se vuelven uno, básicamente. La factura de reserva lo que hace es primero generar la deuda para que posteriormente yo pueda generar la entrada, pero una vez que ya tenga la mercancía. Entonces, ese es el efecto que hace la factura de reserva. Entonces, se recibe una factura de proveedor extranjero por 50 artículos, se ingresa esa factura para reflejar el adeudo con el proveedor extranjero y el documento de factura creado en el sistema será la base para realizar el pago al proveedor. Puede que yo posteriormente genere el pago inmediato o puede que tenga crédito a 30, 60, 90 días, hasta entonces generaré el pago. No es necesario que genere el pago inmediatamente. Sin embargo, el proceso estándar de una importación, sobre todo si hemos comprado en línea y quizás comprado por importación que viene el producto de Estados Unidos, por ejemplo, en varios proveedores, plataformas digitales, lo que hace es genera tu orden de compra, te pide el pago y entonces te manda la mercancía. Es una forma de asegurar la transacción. Entonces, básicamente el proceso de la importación, el escenario estándar es lo que está manejando. Tú colocas tu orden, pagas, en este caso tú obviamente generas una factura de reserva porque tienes que tener un CFDI que justifique la operación y la salida de efectivo, pagas y entonces te mandan tu mercancía, ¿no? Eso es ese es el proceso conocido. Entonces, para crear estos documentos, pues, ¿qué es lo que tengo? Dentro de esa, pues, ustedes conocen ya nuestras funciones generales de copiar A y copiar D. ¿Qué es lo que pasa? Un copiar A es, tengo mi documento base, mi orden de compra, y le doy copiar A, factura de reserva, o bien tengo mi factura de reserva y le doy copiar D, orden de compra. Esto siempre va casado con el código de mi socio de negocio. Entonces, por ejemplo, en Business One, segundo, en Business One yo tengo mi factura de proveedores. Un segundo. Okay. Tengo mi factura de proveedores, por ejemplo, yo voy a colocar mi código del socio de negocio y si tuviera documentos disponibles, bueno, mis botoncitos de abajo de copiar de o copiar a se van a activar. En este caso no tiene, voy a tomar otro y tengo ya habilitado ahora sí mi función copiar de. Entonces, aquí las opciones que yo tengo es oferta de compra, pedido, entrada de mercancía, un acuerdo global o un precio de entrega, ¿no? Esas son las opciones de donde yo puedo arrastrar la información que ya previamente fue cargada. Vamos a regresar. Bueno, esta es la factura de reserva de proveedores. En realidad no es diferente a la factura que nosotros conocemos de proveedores. ¿Qué es lo que sucede? Pues igual voy a colocar mi código de socio de negocio, voy a colocar mis fechas de contabilización, mi fecha de vencimiento y de documento, que son mis 3 fechas importantes y mandatorias, y voy a copiar de pedidos. En este caso, pedidos es mi orden de compra que yo ya previamente coloqué con mi proveedor. ¿Sí? Entonces, al momento de copiarlo, bueno, copiar de, me va a aparecer esta pequeña lista de todos mis pedidos que yo tenga pendientes. Puedo seleccionar uno o varios, es importante, puedo seleccionar varios, no hay ningún problema. Lo único que voy a hacer es dar Control Shift y deslizar o bien Control sostenido y darle clic a cada uno de mis documentos para seleccionar múltiples documentos y jalarlos a una sola factura. Posteriormente a eso, lo que va a hacer es darme esta ventanita. Uno, puedo arrastrar todos los datos de configuración, que es la parte de arriba que me aparece, o puedo configurar. Si le doy configurar, lo que me va a hacer es abrir las líneas de esos documentos y yo ahí puedo cambiar la cantidad que estoy realmente recibiendo o facturando y cambiar el precio si es que hubo alguna modificación. Al final voy a darle finalizar y va a pegar todos los datos que yo haya modificado. Si le doy arrastrar todos los datos, los va a arrastrar como vienen en el documento de orden de compra, pero lo puedo modificar nuevamente en mi factura. Entonces, ahí depende de lo que yo desee hacer en este punto, ¿sí?
El proceso de pago, bueno, como hablábamos hace un momento, ¿qué pasa con el pago? Aquí el proceso estándar es hago mi factura y pago, ¿no? Entonces, al momento de generar el pago, lo que yo voy a hacer es ya una reducción de mi deuda, voy a reconocer la salida de efectivo de mi banco y este documento si tiene una afectación contable. Hasta este punto, lo único que yo he hecho es reconocer y pagar mi deuda, pero aún no tengo mercancía en mi inventario. El pago efectuado, bueno, lo que pasa con el pago efectuado es, nuevamente, coloco mi código de mi proveedor, selecciono el documento o los documentos que yo deseo pagar. Nuevamente aquí puedo seleccionar uno o múltiples documentos. Voy a colocar mis medios de pago con la bolsita que tenemos en la parte superior, o también me aparece en el documento, en la parte inferior derecha, donde dice importe vencido, me aparece también el icono de la bolsita, le puedo dar ahí y me va a abrir mi ventana de medios de pago. Los medios de pago que yo tengo disponibles pues son cheque, transferencia, tarjeta de crédito o fondos en efectivo. Sí, entonces selecciono, en este caso la ventana es con transacción bancaria, selecciono mi cuenta de mayor. Cabe resaltar que esta cuenta de mayor tiene que tener la misma moneda de mi documento o bien tener monedas todas, aceptar todo tipo de monedas, porque si no me va a mandar un error de que la cuenta no coincide con la moneda del documento. Entonces, eso es importante. Voy a poner la fecha de transferencia, esta es la fecha de mi estado de cuenta bancario, donde efectivamente yo reconozco que tengo ese ingreso. Si tengo alguna referencia también la puedo colocar. En la posición del formulario principal, bueno, ahí ya viene pago de facturas a proveedores. Y donde tengo lo que es el monto, puedo bien colocarlo manualmente o darle control B. Con control B me va a pegar la cantidad que viene en mi documento. Va a colocar la cantidad, le voy a dar OK, le vamos a dar crear y mi pago va a ser creado contra esta factura de proveedores. No sé si hasta aquí hay alguna duda, algún comentario. Ustedes me dicen muy rápido, gustan revisar algo a detalle. Diana, no tenemos ningún comentario, nada. No, mire, no hay hasta el momento ningún comentario. Ok, bueno, vamos a continuar. La recepción de mi mercancía, en este caso, entonces ya una vez que yo hice mi pago, o bien pude no haberlo generado, dependiendo de las condiciones que tenga yo de crédito con este proveedor, tengo la recepción de la mercancía. En la recepción de la mercancía, bueno, ya en efecto voy a tener la mercancía en mi almacén disponible para la venta al público. Entonces, lo que va a hacer es una afectación de que mis ordenados van a pasar ya a mi stock y mi disponible ya va a ser 60, pero en efecto ya voy a tener 60 artículos disponibles. Ya los puedo dar en ese momento, ¿no? Si llegara mi cliente a mi mostrador y me dijera quiero 50, ya tengo los 50 disponibles para venderlos. En este caso, el registro de la entrada de mercancía, lo que nos ayuda, bueno, aquí tengo mis fechas también de contabilización, de vencimiento, de documento, y pueden ser diferentes o iguales, dependiendo de cómo yo lo necesite. Voy a copiar de la factura de reserva, que va a ser mi documento base, voy a arrastrar todos los datos nuevamente. Me va a pedir, si tuviera yo, por ejemplo, lotes, pues me va a pedir los lotes o las series, dependiendo de cómo lo esté manejando. Aquí estoy usando un copiar de, entonces estoy nuevamente arrastrando los datos de mi factura de reserva. Y aquí en la ventana de lotes, bueno, yo voy a definir el número de lote y la cantidad, si es uno o múltiples lotes, dependiendo de cómo lo tenga, y datos adicionales, ¿no? Tengo ahí disponibles varios campos donde yo puedo rellenar datos adicionales. ¿Cuál es el dato obligatorio de los lotes? Bueno, que contenga un número de lote y la cantidad, ¿sí? Ese es el dato obligatorio. Una vez que yo registro ya mis lotes, creo mi documento para disponer de los movimientos o de la rastreabilidad de cada uno de ellos, tengo el informe de auditoría de stocks, donde me va a decir qué documento es el que está generando ya sea una entrada o una salida de mi inventario o un traslado en mi inventario, dependiendo del proceso. Los costos de importación. Los costos de importación es nuestro último paso
en el proceso de la compra con mi proveedor extranjero. Sí, en el proceso de importación tengo dos proveedores, el nacional, que es mi agente aduanal, y el extranjero, que es el proveedor que me está vendiendo la mercancía como tal. Entonces, el costo de importación, ¿qué es lo que va a hacer? Bueno, pues es imputar o añadir estos costos adicionales de la importación a mi valor de mi mercancía. En la parte de la factura de reserva y la recepción de mercancía, también viene desde la orden de compra, yo le coloco un precio a mi artículo. Pueden ser 100 pesos o 10 dólares, dependiendo cómo lo tenga, ¿no? Pero adicional a eso, nosotros sabemos que tenemos costos adicionales, como puede ser el flete, el seguro, los otros impuestos que nos van a cobrar obviamente al momento de hacer la importación, etcétera. Entonces, el costo de importación es lo que me va a permitir a mí añadirle ese valor a mi mercancía. Entonces, no me va a costar 10 dólares, quizás me va a costar 11, quizás me va a costar 12 o 15 o hasta, no sé, dependiendo, ¿no? De cuánto fueron mis costos de importación. Esto es a lo que se va a extender este costo de la importación y esto es a lo que me va a servir. Importante, la mercancía tiene que estar en el inventario. Si yo ya vendí mi mercancía, mi costo de importación ya no es imputable. Lo tendría yo que tomar como un gasto o hacer un ajuste contable adicional para poder reconocer ese gasto o poder deducirlo. Porque si no tengo mercancía en mi inventario, no tengo a qué añadirle el costo de importación, ¿sí? Entonces, ese va a ser un problema. Ahí va a ser, ese es un detalle importante, que para poder yo añadir mi costo de importación, tengo que tener mi mercancía disponible. Bueno, vamos a revisar lo que es la ventana del costo de importación, igual el proceso dentro de Business One. Por ejemplo, aquí yo tengo ya algunos documentos generados y este es mi pedido, ¿no? Yo estoy aquí pidiendo dos artículos, de uno pedí 5, del otro pedí 10 artículos. El artículo número 1, este lo tengo gestionado por medio de cajas. Dame un segundo. El cursor se pone extraño. Ok, aquí está mi artículo. Entonces yo lo tengo gestionado aquí por series y es en todas las transacciones. Es decir, cualquier documento que yo use dentro de SAP me va a pedir forzosamente una serie para poder moverlo. En los datos de compra, bueno, aquí lo tengo gestionado por pieza, entonces es una pieza, un artículo, mis datos de ventas por pieza igualmente y mis datos de inventario. Aquí, por ejemplo, ya todo lo tengo en stock, no tengo ninguno colocado como comprometido o pedido. En este caso, pedidos, no tengo ninguna orden colocada, es decir, todas mis órdenes de compra están cerradas. Mi artículo número 2, pedí 10 piezas, este está gestionado por lotes, está igual en todas las transacciones. Mis datos de compra, bueno, son cajas de 10 piezas, entonces al momento de que yo aquí pedí 10 piezas, 10 cajas, mi inventario obviamente me van a ingresar 100 piezas. Aquí tengo 200 porque tengo otro pedido ya que introducí, pero yo vendo piezas, ¿no? Entonces en mi documento de venta van a salir piezas, no voy a vender cajas. El siguiente documento, bueno, aquí es mi factura de reserva. En este caso, la factura de reserva ya está con estatus entregado, es decir, yo ya hice la recepción de mi mercancía, pero vamos a ver el mapa de relaciones. Si se dan cuenta aquí, no está pagada mi factura de reserva. Entonces, yo ya recibí mi mercancía, pero aún no la he pagado, por eso es que el estatus es entregado. Sin embargo, ya le hice la imputación de los costos de importación. ¿Sí? Esta es la factura de reserva. Aquí ya tengo la entrega. La entrega sí ya está cerrada porque ya la introducí a mi almacén. Entonces ya no hay más que hacer con ella hasta este punto porque también ya existe una factura y ya existe una entrega, ¿no? Entonces ya en caso de realizar una devolución, pues ya estaría yo procediendo con una nota de crédito. Entonces hasta este punto yo ya tengo mi precio de entrega, son los mismos artículos y ahora sí me voy a mi precio de entrega.
Estos son mis costos. Esta es mi ventana de mis precios de entrega. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en la parte superior ustedes pueden ver que nuevamente tengo a mi proveedor extranjero. En este caso aquí no le coloqué una aduana. Este dato no es obligatorio. Tengo lo que es el detalle de mis artículos, cantidad, precio base del documento, el valor de la moneda, y tengo el detalle, ¿no? A qué almacén entró, el precio en el almacén al que entró, el valor total de mi mercancía y tengo el valor de mi documento total. Esta es mi ventana principal. Dentro de la ventana de costos, bueno, yo tengo aquí dos pestañitas de costos fijos y costos variables. En este caso, para mi sistema no tengo activo, por ejemplo, voy a seleccionar nuevamente uno. Yo aquí, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, no tengo activo mi ventana de costos variables. ¿Por qué? Porque yo manejo un inventario permanente desde configuración inicial. Al momento de yo manejar un inventario permanente, el sistema no me permite manejar costos variables. Es una limitante del sistema. Entonces, si yo quisiera manejar costos variables, mi manejo del inventario sí tendría que ser diferente, ¿sí? Tendría yo que no manejar un inventario permanente para poder disponer de ello. Entonces, los conceptos que yo tengo aquí colocados ya son los estándar, sin embargo, le puedo añadir los costos de importación que yo necesite y los puedo añadir desde costos de importación nuevos. En esta pestañita o en esta opción de costos de importación nuevo, bueno, yo puedo colocar el código, un código corto, un nombre de qué costo de importación quiero añadir y una imputación por. Imputación por valor monetario, bueno, pues es sobre el valor de la mercancía, igual ya sea incluido o excluido de los derechos de importación, por cantidades, por número de piezas que tenga yo ingresadas, por peso, en dado caso de que mi artículo tenga un peso específico y que yo lo quiera imputar dependiendo de ese peso específico a cada uno de sus artículos, por volumen o igual a un cierto valor específico, ¿no? En la parte final yo tengo la cuenta contable, estas cuentas de imputación de costos de importación, pues la recomendación es que tenga yo mis cuentas específicas para cada uno de ellos y yo identifique cuando también quiera generar mis informes financieros, pues en qué estoy gastando más, ¿no? Si el almacenamiento es el que se lleva más, el embarque, el flete, el seguro, el peso, etcétera, ¿no? Eso me puede servir para eso. Recomendable utilizar una cuenta específica y no una cuenta genérica para cada uno de estos costos. En esta opción de recalcular, a lo que me sirve es para actualizar mi ventana y sobre todo el cálculo de los costos si yo tuviera un cambio en los importes o en alguno de los datos visibles en esta parte. Por ejemplo, voy a seleccionar a otro proveedor. Entonces, pero ¿qué es lo que pasa? Si yo tuviera, por ejemplo, un cambio en alguno de estos, bueno, lo que va a hacer es recalcularlo, ¿no? Lo único que voy a hacer es que recalcule. Hace un pequeño barrido. Realmente el recálculo ya es automático. O sea, desde el momento en que yo le ingreso aquí, por ejemplo, un monto, ya hace el cálculo nuevamente. Pero puedo volver a refrescarlo dándole clic en este botoncito, ¿no? Si no tuviera yo la certeza de que lo está haciendo. Borrar entradas, pues lo que hace es ponerme todo en esto cero. Incluir para aranceles aduaneros, es únicamente para la parte de si lo quiero incluir a mis aranceles o no. Pues me da error porque ya le borré la cantidad. En la parte de proveedores me está diciendo qué proveedores están interactuando dentro de este documento. Cabe resaltar que puedo seleccionar más de un proveedor. Información detallada me va a dar la lista de los artículos que están siendo incluidos dentro de este costo de importación. En la parte de gastos acá, donde dice sí o no, es si yo deseo añadirle el costo de importación o no a cada uno. Entonces puede cambiar, puede que a uno sí, a uno no, dependiendo de lo que yo necesite. En la pestaña de general, bueno, aquí yo voy a tener lo que son los detalles de mi asiento contable, porque el precio de entrega sí hace un asiento contable, entonces me va a dar el número de documento que generó
la póliza contable. Y aquí si quiero cambiarle algún comentario o no quiero cambiarle algún comentario. Anexos, pues recordemos, puedo anexarle un documento escaneado que yo quiera tenerlo ahí por cualquier cosa. Copiar de, bueno, pues tengo disponibles las opciones de pedido de entrada de mercancía, precio de entrega y factura de proveedores, depende del documento que yo esté usando, ¿sí? ¿Por qué factura de proveedores? Porque si no tengo una entrada, recordemos que mi factura de proveedores puede tener también la funcionalidad de hacer una entrada de mercancía, entonces también lo puedo copiar de ahí. Este check de documento cerrado lo que va a hacer es inhabilitar, cuando yo ya creo un documento, todas mis opciones editables. Por ejemplo, todos estos que veo en blanco son editables. Sin embargo, cuando yo ya tengo un documento creado, las únicas que tengo editables, bueno, son esta parte de comentarios, donde yo le puedo añadir o quitar, y en la pestaña de general, que son los comentarios de mi asiento contable. Entonces, si yo le doy clic en documento cerrado y lo actualizo, lo que va a hacer es volverlos ineditables, ¿no? Ya no los puedo editar. Este check lo puedo tildar y lo puedo destildar dependiendo de las necesidades. Eso es lo que hace este check, ¿sí? No sé, hasta este punto con esta ventana, ¿hay alguna duda? ¿Desean que revisemos algo en especial? Por ejemplo, bueno, aquí yo tengo ya algunos ejemplos en el cual aquí ya tengo proveedores diferentes. ¿Qué es lo que necesito para yo añadir proveedores diferentes? Bueno, pues lo único que voy a hacer es primero seleccionar uno, añadir mis documentos. Pueden ser uno o varios, como les comentaba, puede ser con control y dándole clic a cada uno si es que son, por ejemplo, salteados y no lo voy a dar entrada seguida. Voy a regresarme aquí al código, lo voy a borrar y voy a seleccionar a mi segundo socio de negocio. En este momento me va a mandar un mensaje. ¿Desea eliminar los proveedores seleccionados anteriormente? Yo le voy a dar que no para que lo deje, ¿sí? Y voy a irme aquí nuevamente a pedido de entrada de mercancía y nuevamente voy a seleccionar. Por ejemplo, si son seguidos, pues voy a darle Control Shift y la tecla de hacia abajo para que yo pueda seleccionar todos. Voy a darle seleccionar. Me dice borrar la selección anterior. Le voy a decir que no, porque quiero añadirlo. Y en este momento, pues yo ya tengo varios, ¿sí? Varios socios de negocio. Entonces, eso es lo que me va a permitir a mí añadir. O sea, al momento que yo lo cree, lo que va a hacer es dejarme esto, ponerme muchos asterisquitos y proveedores diferentes. Entonces, en información, en proveedores, perdón, voy a tener los proveedores que yo ya seleccioné previamente y todas sus órdenes de entrada. ¿Esto porque puede darse? Bueno, quizás mi embarque venía mixto y venían mis diferentes pedidos en el mismo embarque, o bien la misma agencia aduanal es la que me está trabajando cada uno de estas importaciones, y pues para no hacer documento por cada uno, pues decido hacer en uno solo la de todos mis proveedores y todos mis documentos a los que les voy a dar entrada, ¿sí? Ok, por ahí tenemos unas preguntas, Diana, no sé si me puedas apoyar a leerlas. Sí, claro que sí. Tenemos, bueno, creo que esta ya se contestó. ¿Cómo incluir más de un proveedor en un precio de entrega? Exacto, Tenemos, ese es el que vimos. sí. También tengo de Leticia Reyes, dice, buenos días, ¿cómo puedo ingresar los costos de importación de un depósito fiscal? Considerando que el almacenaje depende del tiempo que dure la mercancía en dicho depósito fiscal, ¿hay forma de incluirlos en los costos? Bueno, aquí, como bien lo comentas, depende del tiempo. Entonces, ¿qué pasa con los precios de importación? La recomendación es que no los anexe el valor de mi mercancía hasta que no sea emitida la factura final. Cuando tengo el proceso del agente aduanal, muchas veces nos hace un presupuesto en donde nosotros le podemos emitir un anticipo. Y él nos puede decir, pues mira, dependiendo de la mercancía, el tiempo es, no sé, de 5 días, y por esos 5 días yo estimo que vamos a necesitar 20,000 pesos. Entonces, tú me das tu anticipo y yo empiezo a gestionar o a hacer los trámites. Entonces,
El precio de entrega, la recomendación o el deber ser es no generarlo hasta que tengo la factura final de mi agente aduanal. Porque si yo lo hago antes o con este presupuesto, puede llegar a variar, puede ser más, puede ser menos, por supuesto. Entonces, yo le añado los costos y si viene, por ejemplo, si mi mercancía no ha salido, sin ningún problema le puedo añadir más costos con otro precio de entrega. Pero si mi mercancía ya la vendí y apenas me llega mi factura, bueno, ahí puede repercutir porque ya no tengo a qué añadirse. Entonces ahí ya entramos a otro tema de ajustes contables, ¿no? Entonces, si tú deseas añadir un nuevo costo de importación, o sea, un concepto, tenemos lo que es el botón dentro de costos de importación nuevos, donde tú aquí, por ejemplo, me dices que es depósito, ¿no? Le puedo poner un DE, le puedo poner depósito fiscal y aquí le voy a seleccionar la cuenta contable. Por ejemplo, aquí la mayoría son. Déjame ver cuál podríamos usar. Bueno, voy a dejar otros gastos administrativos nuevamente. Entonces yo lo actualizo y ya en mi ventana principal lo voy a poder tener disponible. ¿Sí? Aquí está en la fila 2 mi depósito fiscal y yo le voy a poder colocar. Pero te digo, o sea, pero lo importante es esto. Si no tengo aún el costo total, es importante que mi estimación sea lo más aproximada, sobre todo si es que mi mercancía es liberada, yo la vendo y hasta 2, 3 días después me llega mi costo final. Porque ahí ya estaríamos entrando en otros temas, ¿no? En ajustes contables, de otra manera. ¿Cómo ingresar los costos? Bueno, perdón, de Mackenza. ¿Cómo ingresar los costos de importación en diferente moneda en un solo precio de entrega? Bueno, pues aquí, por ejemplo, aquí tengo, aquí te va a pedir si tienes tú la moneda del socio de negocio. Por ejemplo, aquí. Este creo que solo está en pesos. Voy a validar. Ajá, este solo es peso mexicano. Vamos a utilizar este. Pues aquí, por ejemplo, solo me permite, aunque yo lo que te da es que como el socio tiene monedas todas, te va a dar solamente una moneda. Te va a permitir colocarlo en dólares canadienses, euros, moneda nacional o bien dólares. Entonces, esa es una limitante ya como tal del sistema y solo te va a permitir ingresarlo en esa moneda. Por eso cuando ya, incluso cuando nos pasamos a costos, si te das cuenta aquí ya me da MXP. Si yo lo pusiera en dólares, me lo va a cambiar a dólares y ese sí sería como limitante del sistema porque al final pues es un solo documento y no permitiría las monedas múltiples. Dice Leticia Reyes, ¿cómo incluir los costos de fletes futuros que se generan cuando se envía la mercancía a una sucursal o punto de venta? Si tú ya tienes una estimación correcta y deseas añadirlo como un costo de importación, que en ese caso ya no sería como tal el concepto de costo de importación, estamos hablando de un costo o de un gasto interno que tú estás generando para poder mover la mercancía, puedes sí usar el precio de entrega para imputarlo o bien también puedes hacer una revalorización para poder añadir el costo o el gasto que estás generando del traslado, pero eso, recordemos, eso ya es nacional, ese es un proceso nacional, ya no viene del proceso de importación. Entonces, sí puedes usar el documento, sí, pero no es el objetivo del documento como tal. Igual, Miguel Hernández, ¿se puede utilizar datos estimables por el tiempo en que se reciben las facturas de los indirectos? Sí, puedes utilizar costos estimados, pero y al final, pues, si antes de que vendas tu mercancía ya tienes los costos finales, colocarlos ya o actualizarlos para que el costo de tu artículo sea el que deba de ser. Saúl Sánchez, ¿se puede consolidar varios pedimentos en uno solo? Movimiento ya que estoy muy frecuente y se llama entrega consolidada y es cuando se juntan dos o más mercancías
y las trae solo un solo transporte. Sí, sería con la selección múltiple, la selección de proveedores múltiples, en la que tú tienes un solo precio de entrega, tu ojeta anual solamente te entrega la estimación o una sola cuenta para diferentes proveedores, lo estarías recibiendo de esa manera. Yo no sé si esta sea tu duda, o bien si tienes diferentes proveedores para consolidación de entregas, podrías usar consolidación de socio de negocio, pero eso lo puedes ver si gustas de manera muy puntual con centro de soporte para aclarar esa duda, si es que es un escenario muy específico. Nuevamente, Mackenza, ¿cómo decirle que ciertos costos solo impacten a ciertos productos y no a todos? Con la pestaña de general, perdón, es en información detallada. Aquí cuando nos da el total de artículos, vamos a cambiarnos de pestañita. Aquí, por ejemplo, bueno, esta es más clara. Tengo info detallada y tengo todos estos artículos. Entonces, yo aquí le pongo que sí o que no. Y aquí ya lo que te está diciendo, precisamente incluso la ayuda del mismo SAP, es el campo especifica si se debe realizar una asignación automática del costo en la fila, ¿no? Entonces, si yo le digo que sí, lo va a imputar. Si yo le digo que no, no lo va a imputar ese artículo en específico. Ok, si tú estás recibiendo mercancía parcial, esa es una recepción parcial de tu mercancía en tu almacén. Entonces, uno, puedes hacer una entrega, un ingreso parcial a tu mercancía. O sea, por ejemplo, tú pediste 100, ya pagaste 100 a tu proveedor extranjero. Como tú bien lo dices, en la aduana se quedó tu mercancía y se quedaron tus 100 artículos, pero tú ya no tienes espacio en tu almacén, ¿sí? Entonces, bueno, perdón, esta pregunta es de Leticia Reyes. Entonces, tienes 100 piezas en un almacén de la aduana donde te están cobrando todo lo que sea el mantenimiento o el cuidado de esa mercancía, ¿no? Almacenaje, mano de obra, bueno, maniobras, si es que se llegara a requerir maniobras, y tú vas sacando en bloques de 20. Entonces, tú lo que puedes hacer es, obviamente, en tu almacén tú no lo tienes y no le puedes dar ingreso como tal a tu almacén porque aún no lo tienes físicamente. Entonces, uno, puedes hacer entradas parciales, es decir, de tu factura de proveedores, cuando tú la copias de la factura de reserva a una entrada, solamente seleccionas unas cuantas piezas, por ejemplo, vamos a hacer un pedido, perdón. Esta es una entrada y voy a tener a ese socio de negocio. Déjenme validar que tenga una factura. Entonces, por ejemplo, aquí yo tengo 5 filas. Suponiendo que yo de este producto del Z tengo 15, pero nada más puedo recibir 5, coloco 5, ¿sí? Entonces, y de este solo tengo 11 y solo voy a recibir 2, bueno, coloco 2. Eso es una entrada parcial. Lo que va a hacer es nada más voy a ingresar este número de artículos y cuando tú lo copias a un precio de entrega, para ya imputarle los costos, solamente los vas a imputar a este número de artículos. Y cuando recibas la demás mercancía, vas a hacer el mismo proceso. Otro precio de otra entrada de mercancía y otro precio de entrega de mercancía y le imputas los costos, ¿sí? A cada entrega parcial. No sé si con eso quede resuelta esta parte de la duda. Por ahí, igual Mackenza dice, ¿se puede ingresar costos de arancel por porcentaje y no por importe? No, solamente son las únicas opciones que tenemos disponibles, que son que la imputación es por peso, que son estas, que es por valor monetario, cantidad, peso, volumen, ¿no? O igual a.
Entonces aquí pues ya nada más pones tu cantidad, que es un importe. Aquí nada más te va a calcular un pequeño factor que más o menos es el impacto que está generando este costo a tu mercancía, pero no por porcentaje, no nos lo permite. Estas son las únicas opciones y es limitante como tal del sistema. Vamos a continuar con nuestro tema y más adelante vamos a seguir respondiendo preguntas. Bueno, esa es nuestra ventana de costos de importación. Entonces, el registro de este costo de importación, ya vimos que dentro de la ventana, pues es mi proveedor o mis proveedores dependiendo, mis fechas de contabilización y de vencimiento, y de dónde proviene ese precio o ese número de artículos que yo estoy seleccionando. Entonces, una vez que lo tengo, ya reviso qué costos le voy a imputar, dependiendo de todos los que yo tenga dados de alta, y qué valor. Pueden ser todos o pueden ser 2 o 3. Si tengo 10 y nada más tuve fletes y maniobras, bueno, pues solamente esos los de imputo, no es necesario que llene yo todos los campos. En el informe de auditoría de stocks, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues yo voy a ver aquí una afectación al valor de mi inventario. Por ejemplo, aquí tengo este artículo, que es lote artículo, ingresó el 23 de marzo del 2015 con un valor de 24,000 pesos. Yo tengo un precio de entrega el día 24, suponiendo que recibí mi factura final de mis costos de importación, de 40. Entonces, el valor de la transacción es de 2,000. Por lo tanto, mi mercancía aumenta de valor a 26,000. Entonces, ya aquí sí le estoy imputando los costos de importación a este artículo en específico y a este movimiento. Entonces, ¿qué movimientos contables voy a tener? Bueno, la factura de reserva va a afectar al saldo de mi proveedor, reconociéndome una deuda con mi proveedor y va a asignarlo a una cuenta puente hasta que yo genere la recepción de mi mercancía. El pago efectuado lo que va a generar pues es la disminución de la deuda y la disminución de mis bancos. Y cuando yo genero mi recepción de mercancía, mi cuenta puente de compras va a quedar en 0 y mi inventario va a aumentar por 50 porque ya en efecto lo tengo en mi inventario. En cuanto a los costos de importación, bueno, se va a ir a la cuenta puente de importaciones o a mis gastos y se va a afectar a mi inventario incrementándolo en el valor de estos costos, ¿sí? El proceso de los documentos de la compra, el único que no tiene afectación dentro del libro mayor es la orden de compra, pero en almacén sí a nivel reporte. Recordemos que nada más va a afectar mis pedidos y de ahí en fuera no va a afectar en ninguna otra cosa. La factura de reserva no afecta a mi inventario porque no va a reconocer ingreso de mercancía, pero sí va a afectar a mis cuentas contables. La recepción de mercancía ya afecta a mi inventario porque en efecto estoy recibiendo mi mercancía y mi libro mayor porque ya estoy reconociendo el valor en mi inventario. El costo de importación no tiene afectación en el almacén, pero sí tiene una afectación en el libro mayor en cuanto a saldo. No afecta en cantidad a mi inventario, pero sí en valor solamente. Entonces por eso no está tildado porque no hay cantidad que afecte, solamente es en valor. Los reportes de compra es lo que revisábamos hace un momento, lo que comentábamos. El análisis de compra, aunque es un informe un tanto sencillo o un tanto simple porque maneja los diferentes documentos de mis compras, puede ser un referente muy importante porque de 100 órdenes colocadas, quizás nada más concrete 50 y esto me puede permitir hacer un análisis a detalle de por qué no concreté las otras 50. Como decíamos, puede ser que el proveedor no respetó las condiciones que habíamos acordado previamente, subió el precio a última hora, ya no tenía stock, entonces puede derivarse de diferentes razones. Lista de partidas abiertas, bueno, son todos los documentos pendientes de un documento subsecuente que lo cierre. A la orden lo cierra la factura de reserva. Si yo tengo órdenes abiertas es porque no he hecho una factura. Si yo tengo facturas de reservas abiertas es porque no he hecho un pago. Y así subsecuentemente, ¿no? En este caso, pues el pago cierra la factura, pero la factura de reserva se va a quedar abierta porque no hay una entrega. Entonces, estos dos documentos cierran a mi factura de reserva por completo.
Antigüedad de saldo de proveedores, este informe, pues recordemos, nos ayuda a determinar en qué fechas yo tengo que cumplir con los pagos a mis proveedores. Puede que mi factura la haya pagado inmediatamente o puede que tenga yo un crédito abierto, ¿no? Entonces, para no incumplir con estas políticas, pues mi antigüedad de saldo de proveedores me va a permitir ver en qué tiempo y fecha tengo que estar cumpliendo con estas obligaciones. Arrastrar y vincular. Bueno, arrastrar y vincular es una opción dentro de SAP donde yo tengo un socio de negocio, un código de socio de negocio abierto, lo arrastro, por ejemplo, hacia factura de proveedores, no sé, bueno, ahorita lo vamos a hacer, y me va a dar todas mis facturas de proveedores que tenga yo con ese socio de negocio. Entonces, dentro de Business One, lo tengo en las opciones principales de arrastrar y vincular. Por ejemplo, tengo finanzas, ventas, compras. Vamos a dejarlo en compras. Vamos a ver los pedidos, por ejemplo. Y primero lo que tengo que hacer, en este caso, es tener un dato maestro. Por ejemplo, yo voy a tomar este P2, que es mi proveedor de Europa, y yo quiero saber cuántos pedidos le colocan. Entonces, voy a colocar mi cursor sobre el código, voy a dar control clic y se va a poner así como en negrito. Entonces, cuando esté en negrito, lo voy a arrastrar y lo voy a soltar sobre mis pedidos. Entonces, en ese momento me va a abrir el pedido o los pedidos. En este caso, pues solo tengo uno y solo me va a dar uno, pero vamos a buscar otro, por ejemplo este. Igual, control clic, ya está en negrito, lo arrastro a mis pedidos, lo suelto y me va a dar la lista, ¿no? De todos estos pedidos que yo tengo. Entonces, aquí va a ser abiertos y cerrados, no excluye ninguno de estos documentos, entonces me va a dar todos. Entonces, las opciones que yo tengo, pues son todas estas que están aquí para yo vincular con ellos, ¿no? Este es arrastrar y vincular. Entonces, en compras, en mis informes, pues tengo el análisis de compras, donde puedo yo ver por proveedor, por artículo o por empleado de venta, en este caso por proveedor. Tengo la factura de proveedores, la orden, la entrada. Estos son los documentos que me permiten a mí visualizar. Las fechas que yo quiero visualizar o bien si es un proveedor o un grupo, ¿no? Dependiendo de lo que yo necesite. Por artículo igual para hacer un análisis de qué tantos artículos estoy comprando o qué tipo de artículos. En el caso, bueno, ya con estas modalidades de 3.3, recordemos que ya nuestras facturas todos tienen que ser un artículo porque ya viene dentro del catálogo que nos ha emitido el SAT de los artículos, ¿no? Y productos que nosotros compramos o vendemos, entonces ya hay una clasificación. Dentro de SAP, yo mis servicios de la agente anual, como son fletes y maniobras, lo tengo dado de alta como un artículo no inventariable, pero de tipo compra. Entonces, yo aquí puedo ya filtrar qué tanto estoy pagando de ese concepto. Entonces, por ejemplo, aquí yo ya tengo los servicios, tengo un par de servicios, aquí por ejemplo fletes, yo le digo, bueno, pues yo quiero saber qué tanto de fletes he pagado. Si yo lo generara desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, le digo, dame solo las facturas, me va a decir que solamente he comprado uno, en este caso pues no infiere la cantidad, pero que he gastado 20,000 pesos, ¿no? O sea, eso es lo que he invertido en mis fletes. O sea, aquí tengo una pequeña gráfica, que me va a permitir a mí visualizar qué tanto he invertido. Entonces, ese es un beneficio de manejar ya mis artículos tipo servicio como artículos ya con un dato maestro de artículo no inventariable. Ese es un beneficio que me puede brindar esto, porque puedo hacer un análisis de en qué estoy gastando más o en qué estoy invirtiendo más. ¿Sí? Entonces, volvemos a los cambios en el inventario con cada uno de mis documentos. En stock, los únicos documentos que afectan mi stock son la recepción de mercancía y una entrada de mercancía desde una factura de reserva. Las devoluciones disminuyen y la nota de crédito disminuye mi stock. En comprometido, bueno, pues ninguno, porque ninguno genera un pedido con clientes. En ordenado es mi orden de compra. La recepción disminuye mi ordenado porque ya lo traslada de ordenado a stock. La factura de reserva, porque también lo coloca como ordenado, si no tuviera yo un pedido. La entrada de mercancía desde una factura de reserva, pues lo disminuye igual porque ya estoy reconociendo la entrada. La devolución y la nota de crédito no tienen diferencia. Entonces, el disponible, pues, afecta a la orden de compra.
me afecta la factura de reserva, las devoluciones y las notas de crédito. Sí. Diana, creo que por ahí tenemos igual otro comentario. No sé si podemos revisarlos. ¿Me apoyas? Sí, a ver. De Leticia Reyes, es en referencia al tema anterior. Dice, ¿se puede ingresar costos de importación utilizando un traslado de mercancía en vez de una entrada? ¿O el precio de entrada solo aplica para las entradas? El precio de entrada solo aplica para las entradas de mercancía y las facturas de proveedores. El traslado, si tú lo cambias ahí de precio, por supuesto que le puedes dar otro precio, ya sería básicamente una revalorización, pero no le estarías indicando el por qué incrementó, ¿no? O sea, no le estarías dando como que un costo, el por qué incrementó. Entonces, la entrada de mercancía, el deber ser es que sea para las importaciones, porque es cuando yo le voy a imputar costos adicionales. Y dentro de esa, pues si tú haces un traslado de mercancía y le das otro precio, sí te va a cambiar el valor del almacén 1 al almacén 2, pero ya sería por otro concepto, ¿no? Ya sería, ahí ya tendrías que especificar, digamos, en tu asiento el por qué el cambio del precio, o del costo en este caso, para determinar después tu ganancia, o bien puedes hacer una revalorización también, y ahí puedes especificar en el asiento contable, pues que es una revalorización por tema de maniobras, por tema de fletes, etcétera, ¿no? También podrías utilizarlo. Ok, también tenemos de Alfredo Ponce, dice, ¿hay alguna opción para poder administrar contratos de compras anuales y tener un reporte en cualquier momento con los pedidos realizados? Sí, para los contratos anuales tenemos lo que es son los acuerdos globales de proveedor. Tú puedes ahí determinarlo por cantidad, por precio o por un tiempo determinado, y puedes basarlos, ya eso te va amarrando todos los documentos que tú vayas generando como pedido de entrada de mercancías o facturas, y al finalizar el contrato, ya sea por fecha, por cantidad o por precio, si es que llegara a cambiar, pues ya estaría cerrando el acuerdo global. Si tienes alguna duda respecto del funcionamiento, con gusto te tendremos en el centro de soporte para que te demos mayor detalle de ese proceso. ¿Sí? Bueno. Ya serían todas, Miri. Gracias, Diana. Vamos a continuar con el tema 2. En el tema 2 lo que vamos a ver es nuevamente el manejo del agente aduanal. ¿Qué pasa? Bueno, el agente aduanal ya es un proveedor nacional. Ya en este caso el RFC que yo lo coloqué a mi agente aduanal es el genérico nacional, e igual necesitamos siempre manejar su dato maestro y un control financiero. El control financiero nuevamente son todas nuestras afectaciones contables que vamos a tener durante el proceso. ¿Qué pasa con el agente aduanal? Bueno, puedo tener una solicitud de anticipo, ese es el proceso estándar o recomendado por SAP para el manejo del escenario. Es una solicitud de anticipo, un pago efectuado de ese anticipo para posteriormente aplicarlo a la factura de proveedor final, que es cuando ya finaliza todo el proceso de la importación y ya los costos que me está él dando y desglosando dentro de su factura cobrada son los costos finales y reales, y generar un pago efectuado si es que hubiera todavía un saldo remanente de la aplicación de mi anticipo. Entonces, en este caso, ¿qué necesito? Nuevamente volvemos a los datos maestros del agente aduanal, darlo de alta dentro de mi información, dentro de mi sistema para tenerlo. ¿Qué datos necesito? Son el código, el nombre del agente aduanal. Dentro de finanzas, pues es asignarle nuevamente sus cuentas. En este caso ya es una cuenta por pagar de proveedores nacionales, anticipo a proveedores, sigo usando la misma cuenta, y una cuenta puente de anticipo. En este caso, ahí viene la imagen agente aduanal, pero puede ser la misma que utilicé para mi proveedor extranjero, que pues nada más es una cuenta puente de anticipos, donde yo consolido todos los anticipos de cualquier proveedor, ¿sí? Entonces, los datos obligatorios para que no me mande el error al momento de generarlo, pues son código, nombre y RFC. Ya estos datos son para la parte contable, si no al momento que esté yo generando algún documento puede que me mande un cintillo rojo donde diga que falta alguna cuenta contable o que no está determinada. En la parte de los impuestos, yo selecciono si es obligatorio, en este caso pues uno de los obligatorios es al IVA, 16%, y si está sujeto a retención.
Aquí, por ejemplo, los impuestos que tengo como retención ya predefinidos, pues es el IVA del 2/3 partes, IVA del 100% y 4% de flete, que es uno de los más usados por el tema de los fletes. El proceso de compra de importación con solicitud de anticipo. La solicitud de anticipo es un documento estadístico, no genera un asiento contable. No, sí lo voy a ver como una afectación al saldo, pero no es un documento fiscal. Puedo sustituirlo por una factura de anticipo. La factura de anticipo sí me genera un asiento contable dentro de Business One. Eso ya depende del proceso personalizado de cada empresa. Para poder yo aplicar una solicitud de anticipo o una factura de anticipo, necesito generar el pago efectuado. Con ello voy a tenerla disponible para aplicarla posteriormente a mi factura de proveedor y al final generar el pago del remanente si es que yo llegara a tener un remanente. La solicitud de anticipo, nuevamente, el documento nos solicita lo que es un código del proveedor, un nombre del proveedor y una descripción. Aquí, por ejemplo, la imagen, ustedes pueden visualizar que mi factura es un tipo servicio. Sin embargo, recordemos que ahorita ya nos pide como tipo artículo. Es recomendable porque también para los que manejen contabilidad electrónica y CONTAE, hay un cambio en el objetivo de homologar todo este proceso al 3.3. Ya también las facturas deben de ser de tipo artículo y no solo de tipo servicio. En las de tipo de servicio, pues yo le puedo colocar una descripción a disponibilidad, la que yo desee colocarle, y la cuenta a la que va a estar afectando. Pero en la de artículo, en una factura de tipo artículo, pues ya tengo que tener el dato maestro de ese servicio y ya nada más lo mando a llamar y coloco lo que es el precio, ¿no? La cantidad en realidad no tiene ninguna inferencia porque es un artículo no inventariable, pero sí es importante empezar a homologar toda esta parte porque para contabilidad electrónica va a empezar este cambio. Entonces tengámoslo presente. El proceso de compra de importaciones en el pago efectuado, pues bueno, una vez que ya tengo mi solicitud o mi factura, dependiendo de la afectación que yo quiero ver dentro de mi sistema, lo que voy a hacer es hacer el pago. Volvemos al proceso estándar, selecciono mi código, selecciono mi documento, le asigno el medio de pago que voy a tener, fecha, monto, referencia, si es que lo tengo, lo genero. Una vez que yo lo genero, ahora el agente aduanal, pues ya se le envió la documentación de las facturas, ya me envió mis costos que yo tengo que aplicar a mi mercancía, todos mis gastos, etcétera. Y lo que yo voy a hacer es generar ya mi factura final para generar el pago del remanente si es que existiera, o bien una nota de crédito si es que hubiera saldo a favor, ¿no? Esto dependiendo del escenario. La factura, entonces, dentro de la factura de proveedores, al final yo tengo unos 3 puntitos donde me permite ligar a la factura de anticipo o la solicitud. En este caso, yo tengo, por ejemplo, acá mi factura de proveedores. Ya tengo aquí a mi aduana, a mi agente aduanal. Mi factura está abierta porque no está pagada, pero yo ya le apliqué un anticipo, ¿sí? Entonces, si yo no lo tengo pagado, sea factura de anticipo o sea solicitud de anticipo, si se dan cuenta que ya está cerrado y está cerrado por medio de un pago, este es el documento que lo está cerrando primero, no lo voy a poder aplicar a mi factura, me va a decir que no hay un documento disponible para la aplicación. Entonces, necesito pagarlo antes de aplicarlo, sea factura o sea solicitud. La solicitud, recordemos, no tiene una afectación contable, ¿sí? Entonces, aunque yo declare aquí, no me va a permitir ver un asiento contable porque no tiene una afectación. Es un documento interno para yo darle salida al dinero. Si yo quisiera tener ya una afectación contable, bueno, pues ya haría yo mi factura de anticipo, la cual va a reconocer la deuda y posteriormente la va a saldar con el pago. En este caso, mi pago, pues ese sí, sin ningún problema va a tener su asiento contable, donde está reconociendo una salida de efectivo para mi agente aduanal. ¿Sí? Entonces, hasta este punto nos quedamos con la factura
Y por ejemplo, aquí mi factura de anticipo fue de 15,000, suponiendo que mi precio final de mi flete de mi servicio fueron de 20,000. En este caso es fletes. Es un flete, entonces son 20,000 pesos. Yo todavía tengo un remanente de 5,800 por el impuesto, que son los 16% que le estoy dejando acá. Aquí no tengo una retención, puedo manejarla si lo necesito. Entonces, ahora lo que puedo yo hacer es, uno, copiar una nota de crédito si es que fuera una devolución o cualquier cosa. Al momento de yo aplicar una nota de crédito, lo que va a hacer es liberar mi factura, mi solicitud de anticipo para ser aplicada o para poder ser aplicado en otro documento. Si yo continúo al pago y genero el pago de este documento, lo que va a hacer es cerrarlo, ¿no? Por ejemplo, si yo me voy a bancos, pagos efectuados, selecciono a mi agente aduanal. Si yo procedo a hacer el pago, lo que va a hacer es cerrarlo y liquidarlo. Y hasta ese punto mi proceso completo con mi agente aduanal está totalmente cerrado. Entonces, esa es una aplicación de la solicitud de anticipo, ¿sí? Y este es mi pago, con lo cual yo estaría cerrando y finalizando mi proceso con mi agente aduanal. Entonces, los movimientos contables en el proceso de compras, aplicando la solicitud en este caso, pues aquí esta como tal no tiene una afectación, únicamente lo puedo ver así, es genera un anticipo con una solicitud de anticipo. Al momento del pago lo que yo estoy haciendo es que este asiento se ve junto con el pago. Ambos pertenecen al pago. Entonces, genera una salida de dinero, reconoce la deuda y hace el cierre de mis cuentas de anticipos, tanto de solicitud de anticipos, la cuenta puente, como la de anticipos. La factura de proveedor posterior solamente va a abrir una deuda por el remanente, si es que existiera, y cuando yo haga mi pago, pues lo que va a hacer es saldarlo con ese pago. Entonces, dentro del proceso, todos son afectaciones al libro mayor, no hay afectaciones al inventario porque no tengo ningún artículo, solamente es el reconocimiento del proceso con el agente aduanal del pago de sus servicios y honorarios por el proceso de liberación de mi mercancía de la aduana. ¿Qué reportes puedo utilizar aquí? Bueno, pues es antigüedad de saldo de proveedores para yo determinar en qué momento debo pagarles, si es que tengo crédito posterior a 30, 60, 90 días, y arrastrar y vincular para ver qué tantos documentos he generado con ese agente aduanal. Pues un resumen de esta compra de los artículos es que dentro del proceso se han visto lo que es solicitud de anticipo, pago al proveedor, factura de proveedor, tomando la solicitud de anticipo, o en su caso una factura de anticipo si es que así lo desean, un pago al proveedor y la información clave para el dato maestro de estos proveedores, y cada documento de compra tiene un efecto diferente en la contabilidad, entonces hay que considerarlo como una parte importante. No sé, hasta este punto del tema 2, ¿hay alguna duda? ¿Algún comentario que quieran que revisemos? Diana, no sé si tenemos algo. No, hasta el momento no hay comentarios. Ok, perfecto. Entonces, el tema 3 son el manejo de diferentes escenarios del proceso de compras de importación. Aquí tenemos lo que son entregas parciales, que de hecho es un punto que veíamos hace un momento, donde yo puedo colocar bien una orden por 100 piezas, facturar 100 piezas, pagar 100 piezas, pero recibir primero 50 y después 50. Puede ser que mi proveedor extranjero me mandó solo 50 y después me va a mandar otras 50 porque viene en otro embarque, o bien, como lo comentaba por ahí Leticia Reyes, si no me equivoco, yo dejé 50 piezas en depósito fiscal porque ya no tengo espacio y solo saqué 50. Entonces recibo 50, imputo el valor a 50 piezas porque ya me emitieron mi factura y libero, ¿no? Comenta por ahí Norma Hernández, la entrada de mercancías y la factura, no alcancé a leerla, un segundo. ¿Me apoyas, Diana, con esa pregunta? Sí, la entrada de mercancías y la factura de proveedores lo podría hacer a través del data transfer. Sí, lo puedes hacer a través de Data Transfer, puedes dar de alta todos los datos necesarios para poder cargarlo.
Las plantillas están al momento de que nosotros instalamos Data Transfer en el equipo o en el servidor, dentro de archivos del 86, SAP, viene Data Transfer Workbench y viene el template y también viene una pequeña parte de ejemplos, entonces ahí tú puedes llenar. Si tienes una duda con cómo llenarlo, nuevamente puedes levantar un ticket a centro de soporte y ya te ayudamos a validar qué dato pudiera estar faltando, ¿no? Ok. Nota de crédito a proveedor extranjero. Bueno, ese es el caso en el que hubiera, no sé, puede ser tema de que la mercancía llegó totalmente dañada e inservible y pudiéramos hacer, digo, muchas veces el proveedor, pues ya, si la mercancía está totalmente dañada, el regresarla genera más costos que beneficio, entonces por ende solamente se genera la cancelación del documento y la mercancía pues se va a destrucción, ¿no? Aquí depende del proceso que se esté generando. Puede también que no haya llegado una o dos piezas, se hayan perdido, entonces podemos hacer una nota de crédito al proveedor extranjero para reconocer la baja de la deuda y la disminución de la deuda. En este caso, lo que tendríamos que hacer primero es cancelar el pago efectuado a la factura de reserva y después aplicar una nota de crédito a la factura de reserva y el pago por el restante a esa misma factura. ¿Sí? Lo que es la entrada de mercancía, pues ahí ya podríamos darlo como una salida directa del almacén por daños o como desecho. La nota de crédito de la agente aduanal, igual para el proceso de la nota de crédito de la agente aduanal, tengo que cancelar el pago efectuado a la factura final, a la factura de proveedores, hacer mi nota de crédito y dependiendo, si yo lo que deseo es aplicar esa solicitud a otra nueva factura o aplicar solamente una parte parcial, o sea que no voy a aplicar, en el ejemplo teníamos 15,000 pesos y solo voy a aplicar 10,000, hacer una nueva factura de proveedores, aplicar solo 10,000 pesos y voy a tener todavía 5,000 disponibles de mi solicitud o de mi factura de anticipo para aplicarlo quizás a otro movimiento, suponiendo alguno de los escenarios. La reversa a un precio de entrega. ¿Cómo se hace una reversa? Bueno, para hacer una reversa a un precio de entrega hay que basarlo en otro precio de entrega. En ventas, perdón. Compra, precio de entrega. Permítame que responda. Por ejemplo, está basado en un precio de entrega número 7. Este es el precio de entrega número 8. Quiero mostrar es el asiento contable. Está basado en el 5. Por ejemplo, aquí yo tengo, bueno, primero suponiendo recibí mi mercancía, recibí dos artículos, bueno, uno 5 y en el otro 10. Coloqué mis precios de entrega y primero yo le dije que pues fueron únicamente de embarque $50 y de seguro $40. Esos fueron mis costos. Suponiendo que hubo un error de captura o un error de los documentos que me enviaron y yo le quiero dar reversa, lo que voy a hacer es nuevamente seleccionar a mi socio de negocio, pero ahora no voy a copiar de una entrada de mercancía, voy a copiar de una entrega, de otra entrega, es decir, voy a copiar de la entrega número 5, me va a arrastrar los datos nuevamente de mi artículo. Aquí me va a colocar, en esta parte donde dice costos, me va a colocar exactamente los mismos datos y me va a colocar 50 en flete, perdón, en embarque y me va a colocar 40 en seguro.
Entonces, para yo darle reversa, lo que voy a hacer es colocar 000 en esos datos que tenían un valor. Al momento que yo le coloco 0, lo que va a hacer es darle reversa al movimiento. ¿Cómo lo puedo visualizar? Bueno, dentro del artículo número 2, por ejemplo, le voy a dar informe de auditoría de stocks. Voy a expandir y ustedes, si se dan cuenta, estoy hablando de que estoy de los movimientos 5 y 6. Aquí, por ejemplo, me está diciendo que hubo una entrada, la número 539, por 100 unidades. Tiene un costo de 199.77 y un valor total de 19.997. Y mi valor de mi inventario pasó a ser 40.953. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, con mi precio de entrada, lo que va a hacer es pasar de este valor de 40.953 a 41.253. Pero como hubo un error de captura o hubo un error en modificación, lo que va a suceder es que al momento de que yo le doy un precio de entrada basado en otro precio de entrada con costos ceros, da la reversa y me regresa al valor original de mi mercancía antes de hacer cualquier entrada, ¿sí? Por ahí tenemos una duda, Diana. A ver. Tenemos de Leticia Reyes, dice, ¿podemos hacer la reversa desde el mismo precio de entrada? Es decir, seleccionando el precio de entrega en vez de una entrada, pero colocando 0 en todos los movimientos. A ver. Sí, de hecho, estos dos documentos son precios de entrada. En ningún momento vuelvo a tocar la entrada de mercancía, son precios de entrega. Son los costos donde yo le estoy imputando. Yo hice los costos con el documento 5 y digo, me equivoqué, y no era eso, o sea, o no era de esa entrada de mercancías. Entonces, hago la entrega de costos o los costos número 6 y coloco 0, coloco 000. Al momento que yo copio, vamos si que usan hacerlo aquí, déjenme ver que tenga disponible. Por ejemplo, acá, yo ya tengo esos artículos, ¿no? Entonces, suponiendo que yo digo, bueno, ya tengo mi información, aquí le puedo colocar a mi agente aduanal. Eso es informativo, no tiene afectación, es únicamente relación. Y yo digo, de almacenamiento fueron, no sé, 10,000 pesos, ¿no? Y de flete o de seguro fueron 20,000. Entonces, yo lo creo y al momento de que lo creo, pues lo que hizo fue añadirle los costos, ¿no? Entonces, aquí ya están los gastos que le está añadiendo. Entonces digo, ¿sabes qué? Me equivoqué y no era ese. Entonces yo me regreso, vuelvo a seleccionar a mi socio de negocio. Voy a poner igualmente la aduana. Y en lugar aquí de seleccionar un precio de una entrada de mercancía, un pedido de entrada, voy a seleccionar la opción precio de entrega, que básicamente es el documento que hice apenas. O sea, al momento de yo seleccionarlo, si te das cuenta, me va a dar aquí los costos nuevamente, y aquí en costos me está dando lo que yo ya le puse. Entonces, puede que yo le añada otro acá, suponiendo que en lugar de que eran 2, eran 3, o puede que yo diga, ¿sabes qué? Me equivoqué. Entonces, ponle 0 y créalo. Al momento de yo crearlo, nuevamente aquí los gastos ya me regresó al valor original. Ya no le imputó. Esto es una reversa de mi precio de entrega. Ahora, costos adicionales de una entrega. Es precisamente esto, ¿no? Vuelvo a seleccionar mi precio de entrega y si en lugar de 2 eran 3, coloco ya los 3 conceptos. Y si en lugar de 10,000 eran 15,000, pues coloco 15,000 y lo que va a ser el ajuste. Este botón de recalcular, regresamos a que si yo lo doy clic, es una actualización de toda la información que está dentro de esto y dentro de esto para que me asigne correctamente.
No sé si esto responde la pregunta. Ahí nos comentan. Entonces, esto son costos adicionales a una entrada. Y la última parte es la selección múltiple de proveedor extranjero, que es lo que igual vimos al inicio, cuando me aparecen todos estos asterisquitos que dicen proveedores diferentes, donde yo sí le doy crear, es decir, vengo, selecciono uno, por ejemplo, no tengo tipo de cambio, selecciono las entradas o entradas que voy a hacer, voy a dejar una nada más. Aquí ya lo tengo, yo lo borro, me voy acá, selecciono otro. Si yo le doy borrar, pues ya me quitó todo, ¿no? Entonces hay que no darle borrar, lo que yo hice justamente. Entonces vuelvo acá, selecciono otro, le doy que no, y ya me pone los asterisquitos, ¿no? Que ya no es uno, ya son dos. Entonces en proveedores yo ya veo dos. Entonces vuelvo acá, selecciono mi precio de entrada de mercancía y busco la otra entrada que voy a seleccionar. Entonces ya con eso me pone proveedores diferentes y dentro de proveedores yo puedo ver cuántos incluí o cuántos seleccioné. ¿Sí? Ese es el otro escenario. Cuando yo quiero seleccionar varios proveedores y suponiendo que mi agente aduanal es el mismo y ya me mandó todos mis costos y le voy a dar entrada a todos, ¿no? Entonces, eso es lo que voy a hacer. Entonces, ¿qué pasa con estos escenarios? Bueno, pues es la recepción de mercancía, puede manejarse cuando viene de diferentes cantidades, que es lo que veíamos. Una nota de crédito puede ser creada referente a una factura cuando esta última se encuentra abierta. Si la factura está cerrada, la nota de crédito debe ser creada sin referencia. ¿Esto qué pasa? Sin referencia, bueno, es una nota de crédito, nosotros le podríamos llamar solitaria, porque no está basada en otro documento. Simplemente es una nota de crédito aislada que no va a tener relación y va a quedar abierta de manera indefinida, ¿sí? Si la quisiéramos hacer con referencia, pues hay que cancelar. Hay que cancelar el pago, aplicar la nota, aplicar el pago por lo que era correcto y entonces ya va a estar casada con una factura de proveedores tal cual. Si la factura se encuentra cerrada por el pago, es precisamente esto, ¿no? Primero cancelar el pago y posteriormente generar los documentos necesarios. Bueno, por parte de esta presentación es todo. No sé si hay alguna duda adicional, algún comentario que nos quieran hacer llegar nuevamente. ¿Algo más? No, no hay ninguna otra duda con respecto a todo esto. Bueno, pues de mi parte entonces les agradezco muchísimo su presencia. Ya como bien lo comentó Diana al principio de la webinar, se les va a hacer llegar la presentación para que ustedes la tengan disponible. Cualquier caso especial que ustedes tengan, no duden en notificar al centro de soporte para que les apoyemos en generar el análisis de ese escenario y si es algún error que tengan durante su proceso, también los podemos apoyar para poder solventarlo y solucionarlo.